Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro tiempo devocional conectados con su palabra. Bueno, si has estado atento a la lectura de la palabra en un año, verás que hoy nos corresponde dentro de los textos, dentro de los varios textos que nos sugiere el plan de estudio de la palabra, el que está en Génesis capítulo 39, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 23. Estos versículos nos enseñan un gran principio y algo que debe afirmar y afianzar nuestra fe en nuestro Padre. ¿Sabes? Nos enseña a reconocer la fidelidad de Dios aún en medio de las dificultades. Este texto está hablando de José y ya ha pasado ese episodio o ya lo has leído en cuando los hermanos venden a su hermano José a los ismaelitas, ¿cierto? Y llega José frente a un hombre poderoso de Egipto, es Potifar. Potifar es un capitán de la guardia del emperador o del faraón y compra a José. Uno diría, bueno, la vida de José no le cambió mucho, de estar prisionero o de que los hermanos lo tuvieran metido dentro de un pozo o que lo vendieran a los ismaelitas, a que lo vendan a un egipcio, pues no habría mucha diferencia. Pero saben, José era un hombre fiel en su esperanza, en las promesas que Dios había revelado a su vida a través de sueños, en los propósitos que Dios quería cumplir en su vida y que se los había revelado. Y es así como este hombre, Potifar, lo compra y podemos ver que aún en esa condición, Dios era fiel y Dios guardaba a José. Aún era un hombre cautivo. Aun cuando el escenario hubiese cambiado un poco, ya no era un pozo, ya era quizás un palacete muy elegante, pero seguía siendo un hombre que estaba limitado en la posibilidad de desplazarse, en la posibilidad de disponer de su vida. No era libre, tenía que realizar actividades dentro de esta casa y aún en contra de su voluntad. Pues ¿a quién le gusta que lo pongan a hacer oficios, a atender oficios en la casa de un desconocido? ¿Cierto? José aún era esclavo, aún estaba retenido, pero aún en esa condición, y es algo que quiero recalcar mucho en el día de hoy, Dios estaba con José. Si tú has leído, si aún no lo has leído y lo vas a leer, vas a descubrir por qué y de qué manera Dios estaba pendiente o tenía cuidado de José. Bueno, había prosperidad. El texto nos habla de que la vida de José, aún en esa condición ajena a su voluntad, Dios trajo prosperidad a su vida. ¿Cierto? Las cosas le salían bien, me imagino que las tareas que tenía que atender en este hogar salían adelante, eran eficientes sus actividades, todo resultado de cualquier cosa que él emprendía era satisfactorio. Y algo importante, encontraba gracia delante de las demás personas. Lo que Dios hacía en su vida, ¿cierto?, se reflejaba hacia los demás y las demás personas lo podían reconocer de que Dios bendecía su vida. Su propio amo, Potifar, reconoció que todo lo que ocurría con José, que toda la bendición que había sobre su vida provenía de Dios. Y saben, Potifar no era ningún tonto. Dijo, bueno, si Dios bendice y Dios cuida a José porque trae bendición sobre su vida, yo quiero que esa bendición que Dios trae sobre la vida de José aún me beneficie a mí. Y fue así como Potifar le entregó a José absolutamente todo el control de sus bienes, de todo lo que tenía, de su casa, de sus negocios. Un joven que venía de ser traicionado por sus hermanos, que venía de ser tratado como esclavo por los ismaelitas, que había sido comprado, ¿cierto?, como esclavo, como un animal, estaba trayendo bendición sobre la vida de su amo, de Potifar. Potifar lo que buscaba era que la bendición que Dios estaba derramando sobre la vida de José se extendiera sobre su vida. ¿Saben? Potifar, a partir de esa decisión que tomó de delegar en José el control de todos sus bienes, de todas sus pertenencias, de sus propiedades, de sus cuentas, de todo, este Potifar trajo tranquilidad a su vida. Si Dios trae tranquilidad a la vida de personas extrañas que están a nuestro alrededor, quizás tu jefe, quizás tus compañeros de estudio, que ven en ti a alguien en quien pueden confiar, ¿cuánto más puede traer en la vida de cada uno de nosotros?
¿Sabes? A partir del versículo 7 y hasta el versículo 20, nos advierte la palabra de Dios en este texto de Génesis capítulo 39, la manera como el enemigo desea quitar o arrebatar de nuestras vidas la bendición que Dios trae. Si leemos allí detenidamente, vamos a ver cómo el enemigo quiso atacar la vida de José. Salmo 119:11 nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos, tus mandamientos, para no pecar contra ti. Y había una mujer, y era la esposa de Potifar, y esta mujer se fijó en José, y saben, lo deseaba, al punto que el texto, la palabra que hemos leído, o que vamos a leer si aún no lo has hecho en el día de hoy, nos cuenta de que como todos los días acosaba a este joven José. Saben, esta mujer, entiendo yo, es como esa prueba que el enemigo quiere colocar en tu vida cuando la bendición de Dios ha llegado a ti. Cuando Dios está bendiciendo tu vida a través de tu trabajo, a través de las personas que te rodean, a través de tu familia. El enemigo coloca una prueba allí que trata de desviarte, que trata de arrebatar de tu vida la bendición que Dios está trayendo. Pero ¿saben algo? José tenía algo bien claro, que sus mandamientos estaban en su corazón y que de ninguna manera iba a traicionar o iba a quebrantar esos mandamientos de manera que la bendición de Dios se apartara de su vida. José tenía claro que no deseaba traicionar la confianza de Potifar, que había entregado todo en sus manos, y lo más importante, no deseaba pecar contra Dios. No quería quebrantar esos mandamientos que conocía. Y esto trajo consecuencias sobre su vida. Cuando tú deseas estar firme, confiando en Dios y respetando su voluntad, obedeciendo su palabra, va a haber consecuencias en tu vida. ¿Y qué consecuencias hubo sobre la vida de José? Fue calumniado. Esta mujer le dijo al esposo que él había tratado de abusar de ella. Y ese fue el principio de perder completamente sus privilegios. Perdió completamente los privilegios que tenía con Potifar. Y saben, perdió el reconocimiento de las personas que lo admiraban y llegó nuevamente a la cárcel. Pero recuerden, la palabra de Dios nos dice en el Salmo 33:18, el ojo de Jehová está sobre los que le temen. Dios cuida, ahí nos está diciendo, Dios cuida a aquellos que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y ya para terminar este texto que he tomado en el día de hoy, de los varios textos o de los diferentes textos que el plan de lectura de la Biblia o de la palabra en un año nos sugiere, termina el versículo 21 diciendo, pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. El ojo de Jehová está sobre los que le temen y sobre los que esperan su misericordia. José conocía que Dios tenía propósitos para él. José conocía que los sueños revelados a su vida hablaban de los grandes planes que Dios tenía para con él. Y solamente el esperar, el confiar y el anhelar formar parte de esos planes que Dios tenía, le hicieron permanecer firme en él. Y su misericordia, la misericordia de Dios, no se apartó de su vida. Entonces el guarda o el jefe de la cárcel le cayó en gracia a José. Y dice que lo colocó o puso a José al cuidado del resto de los presos. Y termina este texto de Génesis 39 en el versículo 23. Y es el principio que quiero que te apropies en el día de hoy, en esta lectura bíblica. Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Podrán presentarse dificultades. Podrás creer que ya tienes por completo la bendición de Dios y que por alguna circunstancia, por algún motivo, pierdes esa bendición. Y dices, quizás mi Padre ya no desea bendecir más mi vida. Quizás la bendición que yo esperaba, anhelaba, ya Dios la ha quitado de mi vida. Pero Dios lo que te está diciendo en ese momento es, mejores y mayores cosas van a venir a tu vida
cuando tú confías en que yo tengo cuidado de ti. Jehová va a prosperar tu vida en la medida en que confiemos en sus promesas y en su cuidado. Es la gran lección, o una de las grandes lecciones que aprendemos de la lectura bíblica de hoy. Te animo a que continúes, a que perseveres, a que estés pendiente de tu lectura diaria y también acompañarnos en nuestro diario devocional, porque en el diario devocional vamos a estar hablando brevemente de lo que Dios habla a nuestras vidas a través de su palabra. ¿Qué tal si inclinas tu rostro allí donde estás? Vamos a hablar con nuestro Padre, con aquel que desea cuidar de ti, con aquel que desea cumplir en tu vida sus planes, sus propósitos. Y confía en que lo que estás pasando en este momento es transitorio para mejores y más grandes cosas. Padre amado, gracias Señor te damos por este nuevo día que nos regalas, por la palabra que nos has compartido, que has traído a nuestras vidas. Señor, te pedimos que tú reveles a través de tu palabra tus planes, que afirmes tus planes en nuestras vidas. Y Señor, haznos fuertes para confiar, para descansar en tus promesas y saber, Señor, que tu cuidado está sobre nuestras vidas. Gracias, bendito Padre, te doy por la vida de cada persona que está viendo este tiempo, que está viendo esta enseñanza. Y te pido, Señor, que podamos conocer cada día más y más de ti y descansar en tu palabra, la misma que vamos a estudiar durante todo el año. Gracias, bendito Padre, por lo que nos has revelado en el día de hoy. Amén y amén. No te olvides, continúa fiel, firme allí en el plan de lectura de la palabra. Persevera en lo que Dios habla cada día a tu vida y no te pierdas el próximo tiempo devocional. Dios te bendiga y te guarde.